hemos iniciado la grabación, con el permiso de ustedes, de este tercer CIPAS del curso de microeconomía. El objetivo de este CIPAS es que entre todos pues podamos aprovechar este espacio y ustedes puedan resolver todas las inquietudes que se les presenten en el desarrollo de esta actividad número 4, que es en la cual nos encontramos. Por favor, ustedes me confirman si en este momento ya están observando mi pantalla. Por acá Liliana Cristancho me dice que aún no está viendo mi pantalla. Ya en este momento estoy proyectando. Estoy proyectando. ¿Se está viendo lo de Meet? La pantalla de Meet. Ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a este CIPAS. Como yo en este momento estoy compartiendo pantalla, pues yo no puedo ver a ustedes si llegan a levantar la mano. Entonces, por favor, si tienen alguna duda en el momento, por favor ustedes activan el micrófono y me muestran cuál es la inquietud que tienen. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando de manera correcta? Sí, señora, claro y fuerte. Sí, Bueno, señora. listo. Bueno, entonces recuerden, si llegan a tener una inquietud, activan el micrófono y no importa que me interrumpan, ¿listo? La idea es que acá nos quede a todos muy claro en qué consiste esta actividad. Como les mencionaba, nos encontramos en la fase número 4, que está relacionada a costos, ingresos y utilidades. El día de hoy, 13 de noviembre, vamos a explicar esta temática. Voy a ampliar acá la pantalla para que ustedes tengan una mejor visualización. En esta fase ha iniciado el día martes 2 de noviembre, quiere decir que ya llevamos 11 días de avance de la actividad. Muy seguramente algunos de ustedes ya han elegido su rol, que es lo primero que deben hacer, y han presentado avances que hasta el día de ayer yo ya había hecho retroalimentación. Sin embargo, en el transcurso ahorita de la mañana hago nuevamente retroalimentación a los que hayan enviado aportes en la noche. Es una actividad que cierra el domingo 28 de noviembre, quiere decir que aún nos quedan 15 días, pero yo les sugiero que no dejen ustedes los avances, las dudas para presentar en la última semana, porque en la última semana todos los estudiantes envían y en ocasiones es difícil poder hacer una retroalimentación en esos días. El objetivo de esta actividad es analizar el comportamiento de los costos de producción para aplicarlos en una organización. ¿Cómo vamos a realizar eso? Entonces, lo primero que ustedes deben hacer de manera individual, recuerden que todas las actividades acá hemos venido desarrollando, primero de manera individual, luego la parte colaborativa, ustedes la consolidan, ver qué integrante del grupo de pronto haya encontrado una definición más oportuna, más completa de cada uno de estos conceptos y de allí consolidan el trabajo grupal. Entonces, sobre los costos de producción, ustedes deben definir, y es muy importante que deben citar ejemplos. Cuando hablamos de citación, es que si yo digo que el costo fijo está relacionado con los valores de los insumos que son constantes para un mes en la producción, entonces yo tengo que decir de dónde he sacado ese concepto, ¿cierto? No es que yo, Angélica, me lo invente, sino muy seguramente yo he ido a consultar a una fuente bibliográfica, que pueden ser las fuentes bibliográficas que están dentro de la unidad. Entonces, deben citar ejemplos, definir y citar ejemplos. Cuando hablo de citación de ejemplos, también yo voy a complementar esos ejemplos con una gráfica. En temas relacionados de costo fijo, costo variable, costo total, costo fijo medio, costo variable medio, costo medio total, costo marginal, que es ingreso total, ingreso marginal, utilidad o pérdida. Aparentemente pues se ven que son bastantes conceptos, pero ya se darán cuenta que todos estos son temas que están asociados pues con el tema de producción. Como nosotros estamos profundizando acá en la habilidad del inglés dentro de nuestro proceso de formación, nosotros hemos colocado una actividad, se ha planteado una actividad que se desarrolle en el idioma inglés. ¿Qué quiere decir esto acá? Ustedes dirán, bueno, es un poco complejo para algunos,
pero es para que nosotros nos vayamos asociando con palabras que están relacionadas a la profesión. Esto quiere decir que ustedes van a dar respuesta en inglés acerca de qué son y para qué sirve el estudio de las isocuantas e isocostes, con un ejemplo, que el ejemplo sea de autoría de ustedes, autoría propia. Finalmente deben desarrollar el estudio de caso propuesto en el informe 2. Este estudio de caso consiste en que ustedes tienen que hallar estos valores que están escritos en este cuadro, que es costo total, costo fijo medio. Perdón que por acá hay alguien que quiere ingresar. Está costo fijo medio. ¿Me confirman si ya están viendo nuevamente la presentación, por favor? Sí, señora. Ah, perfecto. Si les dejo así como está en este momento, ¿queda muy pequeña o mejor la amplío? Yo creo que ampliarla, profe, un poquito para que se vea más claro. Gracias. Listo, así está bien. Listo. Entonces, tenemos que ustedes en este informe van a hallar el costo total, costo fijo promedio, costo variable promedio, el costo promedio como tal, el costo marginal, los ingresos totales y el ingreso marginal. Y finalmente, si esta producción genera una utilidad o pérdida. Entonces, el ejercicio del día de hoy es que yo les voy a explicar el paso a paso de cómo van a desarrollar esa actividad y cada uno de los conceptos. Luego de que ustedes determinen, hallen estos valores que nos indica la guía, deben presentar un informe donde se visualice gráficamente estos términos, estos valores que nos han arrojado en el cuadro, que es nuevamente cada una de las celdas que vamos a determinar en ese cuadro de Excel, que ya ahorita les voy a explicar cómo es. Bueno, entonces, antes de desarrollar este ejercicio, nosotros debemos tener claro cada uno de estos conceptos. Entonces, todos estos términos de costo total, costo variable, pues están asociados directamente a la función de producción. La función de producción se relaciona con la cantidad de factores productivos utilizados con la producción obtenida de un determinado bien. ¿Cuáles son los factores productivos? Entonces, acá tenemos la función de producción que es Q, donde la cantidad producida depende de estos factores, que es tierra, trabajo y capital. Hoy en día se está asociando también el tema de emprendimiento, donde F, acá la F que está, es una función matemática. Entonces, pues de esa función de producción, dependiendo cómo se determine, la cantidad producida depende de la combinación de diferentes factores. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es cuáles son los costos de producción. Entendiendo o la definición de costos de producción, estos son los gastos necesarios para llevar a cabo un proyecto. Es la línea de procesamiento o un equipo de funcionamiento. También se determina qué es el valor de los insumos para realizar la producción de bienes y servicios. Entonces, los costos de producción, ¿qué incluyen? Incluyen el trabajo necesario para la producción de un bien, digamos producción de camisetas, yo voy a requerir de unas personas que sean las encargadas de corte, de como tal, de coser las prendas, de ensamblar, de organizarlas, de empacarlas y todo ese trabajo que va en toda la cadena de producción, pues se va a tener en cuenta, que incluye los servicios, porque para producir una camiseta se va a requerir muy seguramente pues el servicio de energía, se va a requerir el servicio de internet también para el tema de compras, de ventas, se incluyen también el tema de arriendo de las instalaciones donde se producen. Pagos de capital están relacionados con el uso del dinero. Entonces, cuando se adquiere, digamos, un préstamo para la producción de un bien o servicios, pues los pagos de capital serían esos pagos que se realizan
mensualmente a ese préstamo. Tenemos dentro de los costos de producción se dividen en costos fijos y costos variables. Cuando hablamos de costos fijos, son aquellos valores que no cambian a pesar de la producción de un bien o servicio. Esto es sin importar si la empresa produce mayor o menor cantidad de productos. Entonces, un ejemplo de estos costos fijos es el arriendo. El arriendo, digamos, si yo tengo una bodega que arriendo y pago 3 millones de pesos mensuales, pues yo voy a tener que pagar esos 3 millones de pesos mensuales, así produzca 1000 camisetas o igual es ese mismo arriendo si voy a producir 10,000 camisetas. ¿Sí me hago entender? Entonces, los costos fijos son aquellos que así yo produzca poco o mucho, voy a tener que pagarlos, como son también los sueldos, que yo tengo vinculada a 3 empleados para la producción de camisetas y resulta que las ventas disminuyeron. Entonces, si las ventas disminuyen, pues la producción va a tender a disminuir. Sin embargo, yo voy a tener que pagar todos los sueldos de las personas que están vinculadas. ¿Sí me hago entender hasta el momento? Sí, señora. Perfecto. Dentro de los costos de producción, otra parte que tenemos es los costos variables. Acá es costos variables. Arriba se me fue la palabra fijo, pero no, es solo costos variables. Entonces, estos se pagan de acuerdo a la cantidad producida. Entonces, tenemos un ejemplo de mano de obra y de materia prima. Entonces, no es lo mismo que yo compre 10 rollos de tela para producir 100 camisetas. No, eso produce más. Para producir 1000 camisetas, así compro 30 rollos de tela para producir 3000 camisetas, ¿sí? Entonces son los costos que van a depender de la cantidad producida. Digamos, si me sale un pedido grandísimo, pues yo no voy a poder dar abasto con la cantidad de empleados que tengo, sino voy a tener que contratar más empleados. Entonces, dependiendo de la cantidad de producción, esos costos variables van a aumentar. Entonces, tenemos que los costos totales es la suma de los costos fijos más los costos variables. En esta gráfica podemos observar cómo son los costos fijos y los costos totales. Entonces, en el eje Y tenemos la cantidad de costos, ¿sí? El monto del costo. Y en el eje X, la salida de producción o las cantidades producidas. Entonces, acá podemos ver esta línea recta donde dice que son los costos fijos totales. ¿Qué quiere decir? Que así yo produzca acá 5 camisetas, voy a tener ese costo fijo total. Si produzco 100 camisetas, ese costo fijo total va a ser el mismo. Por otro lado está el costo variable total. Yo no sé si acá pueda. Espérenme a ver si tengo acá un puntero. No. Entonces tenemos que el costo variable total es la línea que curva en la parte de abajo que va a depender pues de la producción. La línea curva de arriba nos representa los costos totales, que es igual al costo variable total más los costos fijos. Por eso es que esa línea curva está por encima. ¿Listo? Dentro de los costos también acá se manejan el costo total medio. El costo total medio es el costo total, es decir, el costo variable más el costo fijo, dividido por la cantidad de producción. Entonces, acá tenemos la fórmula costo total medio igual a costo total sobre la cantidad producida. Y esto me da el costo total medio. También tenemos un costo fijo medio, que será el costo fijo dividido por la cantidad de producción. Esto lo vamos a entender más fácilmente ahorita en el ejercicio. Y el costo variable medio son los costos variables divididos por la cantidad de producción. Y vamos a ver cómo es el comportamiento de cada uno de estos a medida que aumenta la producción. Por otro lado, tenemos el costo marginal. El costo marginal es el
cambio en el costo total originado por aumentar la producción en una unidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo voy a ver qué costo adicional, qué costo me genera producir una unidad de camisetas adicionales. Entonces, para esto nosotros en un cuadro, por lo general, ahorita lo vamos a ver, vamos a tener la siguiente información. Entonces, tenemos que si producimos una unidad de camisetas, el costo total va a ser de 30. Pero si producimos dos, va a ser de 40. Entonces, para hallar este costo marginal, lo que yo hago es restar el costo total de la variación entre estas dos. Entonces, el costo total entre producir una o dos unidades es que pasa de 40 a menos 30 para hallar el costo marginal. Entonces, lo que yo hago es al costo total de producir dos unidades, le resto el costo total de producir 30 unidades. 40 menos 30 me da igual a 10. Y en la parte de abajo lo que yo hago es restar las cantidades producidas. ¿Cuál es el cambio del costo cuando cambian las unidades? Cuando pasa de 2 a 1, ¿sí? La diferencia entre las cantidades producidas. Entonces acá me muestra que el costo marginal es de 10 pesos. Quiere decir que en este caso, el costo de pasar de una a dos camisetas, ese costo es de 10 pesos. Y ese lo vamos a colocar en esta celda de abajo, donde está la cantidad producida número 2, perdón. Este dato también ahorita lo vamos a entender más fácilmente es con el ejercicio. Por otra parte, tenemos el ingreso total. El ingreso total es la suma de los ingresos recibidos por una compañía en un periodo de tiempo y se calcula multiplicando la cantidad de unidades vendidas por su precio. Esta por lo general es una relación directa. A medida que van aumentando las cantidades a un precio constante, pues el ingreso total va aumentando. Tenemos el ingreso marginal. El ingreso marginal está relacionado igual que al costo marginal, es la diferencia, es qué ingreso adicional yo recibo cuando aumento la cantidad producida de una unidad. Entonces acá dice que es el cambio del ingreso total que se produce cuando la cantidad vendida se incrementa en una unidad. Acá podemos ver la línea de color rojo, esa nos representa el ingreso marginal según la producción. Otro dato que nos piden acá es calcular la utilidad o pérdida. La utilidad o pérdida es la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales. Dependiendo del comportamiento de los ingresos y los costos, pues si nos da un valor positivo, quiere decir que esto nos está generando una utilidad. Si nos da un valor negativo, nos está generando una pérdida. Por otro lado, otro tema que se trata en esta unidad y que es el que ustedes van a tener que dar respuesta, explicar en inglés, es el tema de las isocuantas e isocostas. Entonces, las isocuantas es una curva, como lo pueden ver acá, es una curva que nos muestra diferentes combinaciones de insumos variables que representan el mismo nivel de producción. Se utiliza para ver la capacidad de producción de una empresa. Entonces, acá la primera línea de color rojo, donde dice QX es igual a 100, entonces, dice que tienen 100 unidades de camisetas. Entonces, en esta curva me muestra que esas 100 unidades de camisetas se van a poder producir con 2 unidades de capital y 5 unidades de trabajo. Pero también se pueden llegar a producir esas mismas 100 unidades si yo paso a 8 unidades de trabajo, o sea, aumento la inversión en trabajo y al aumentar la inversión en trabajo, pues seguramente va a disminuir la unidad de capital. Entonces son las diferentes combinaciones entre capital y trabajo que se pueden dar para obtener la misma cantidad producida.
¿Sí me hago entender hasta el momento o tienen alguna duda o voy muy rápido en la explicación? ¿Me escuchan? Profe, en lo personal, voy. Sí, ¿Va sí, señora, entendiendo? se le escucha perfecto. Ah, bueno, yo dije estoy como hablando sola. Bueno, otro tema es el tema de las isocuantas. Así como las isocostes era la combinación para la misma cantidad de producción, en isocuantas es una curva que nos muestra las diferentes combinaciones de insumos que representan el mismo nivel de producción. Es algo muy similar a isocostes. Se utiliza para ver la capacidad de producción de una empresa. Entonces, para la cantidad de 100 camisetas producidas, pues se va a poder realizar con 2 unidades de capital y 5 unidades de trabajo. Y así mismo por las diferentes cantidades, es ver cómo se combinan las variables para lograr el mismo nivel de producción. Ahora hemos llegado, hizo cuántas. Isocostes son las líneas que muestran las combinaciones de los montos de los bienes o de los factores de la producción que se pueden adquirir con el mismo gasto total. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una empresa tiene un monto, de un capital, digamos, de 15 millones de pesos, pues esa empresa va a definir si va a invertir esos 15 millones más en capital y menos en trabajo o más en trabajo y menos en capital. Es algo similar como una restricción presupuestaria, ¿sí? Con ese monto que yo tengo, entonces como empresario voy a definir cuánto voy a invertir a capital y cuánto voy a destinar al trabajo. Entonces, hizo cuántas es relacionado a producción e hizo costes a insumos dependiendo el capital que yo tenga. ¿Listo? En esta gráfica es donde se cruzan tanto isocuantas como isocostes. Entonces es un cruce donde se ven pues los gastos en producción e insumos, los datos, perdón. Bueno, llegamos acá a esta parte muy interesante. Les voy a mostrar, los invito a que presten bastante atención a esto que les va a ayudar a desarrollar el ejercicio que tenemos dentro del informe de caso. Pues como pueden ver, yo no les voy a explicar como tal con los datos que están en el ejercicio, sino con unos datos diferentes. ¿Listo? Entonces, por favor, indican si están viendo en este momento la pantalla en Excel. Sí, señora. Ya. Bueno, entonces, para desarrollar este informe de casos, lo primero que ustedes tienen que hacer es pasar los datos que entregamos en la guía de actividades a un libro de Excel. Entonces, aquí ya he pasado los datos. Como les decía, pues son diferentes a la guía de actividades, pero la dinámica es la misma. Entonces, acá tenemos que el ejercicio es con pantalones. El valor del pantalón es de 35,000 pesos. Tenemos los mismos datos, nos entregan los mismos datos, la cantidad, el costo fijo y el costo fijo variable. Entonces, el primer dato que nos piden es hallar el costo total. Acá es muy sencillo porque nosotros les indicamos arriba qué es lo que nos están pidiendo y en la parte de abajo les estamos indicando las fórmulas. Entonces acá me dice que el costo total es igual a ¿qué? ¿A qué es igual el costo total? A los costos fijos y los costos variables. Sí, entonces, costos fijos, que es la celda de la columna B, entonces yo le voy a dar acá en Excel. Esto es igual a la columna B, que es 40,000, más la columna C, que es donde está el costo variable. Entonces, acá ya me da un valor, ¿cierto?
Cuando yo produzco una unidad de estos pantalones, el costo total es de 48.000 pesos. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer acá para que me arroje automáticamente estos valores? Le doy doble clic en esta celda cuando aparece la cruz, le doy doble clic y ya me aparecen todos los datos de costo total. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, señora. No, señora. Bueno, entonces acá dice costo fijo promedio. El costo fijo promedio es igual al costo fijo total, acá me está mostrando que está en la columna B, dividido en las cantidades, que está en qué columna? En la primera. En la primera columna A. ¿Listo? Entonces yo voy a seleccionar, le doy Enter y nuevamente acá le doy doble clic y me arrastra los valores de costo fijo promedio para todas las cantidades. Ahora me pide acá hallar el costo variable promedio. Entonces, el costo variable promedio es igual al costo variable total que está en la columna C dividido en las cantidades. Y le doy Enter. Aquí me sale el costo variable promedio. Ahora, el costo promedio, ¿qué es igual a qué? El costo promedio. Al Costo variable igual al costo variable total. Costo variable. No, mira. No, el Entonces, Costo costo total dividido sobre la cantidad. sobre la muy cantidad. bien. Eso es la Entonces, cantidad, sí que. muy bien. El costo total lo tenemos, es uno de los valores que ya hemos hallado, que está en la columna D. Entonces, acá está el costo total dividido en las cantidades. Igual acá le doy doble clic y me arroja todos los resultados. Ahora, quiero que presten bastante atención al costo marginal y al ingreso marginal. Entonces, el costo marginal, recuerden que para hallarlo, lo primero que debemos hacer es la diferencia entre el costo total 2, que sería en esta columna, menos el costo total 1. Ese dato nosotros no lo podemos hallar en la primera columna, porque en la primera no tendríamos con qué valor restarle al anterior, ¿cierto? Entonces acá, eso lo iniciamos desde la segunda celda. Entonces acá le vamos a dar, esto es igual al costo total 2, que sería este costo total que está en la columna D, menos el costo total 1, cerramos, dividido, acá es muy importante esos paréntesis que yo acabé de hacer para que nos tome bien la fórmula, dividido en la cantidad 2, que sería acá este 4, menos la cantidad 1, que es así. Le damos Enter y ya me va a mostrar el costo marginal. Igualmente yo arrastro esa columna y me va a mostrar todos los datos de los costos marginales hasta la parte de abajo. Entonces, ahora vamos a hallar el ingreso total. ¿Quién me quiere decir a qué equivale el ingreso total? Profe, una preguntita, ¿y la celda, o sea que la celda 1 queda siempre vacía? Sí, cuando hablamos en costo marginal e ingreso marginal, la celda número 1 siempre va a quedar vacía, porque recuerden que para esto nosotros debemos hallar la diferencia entre el costo total actual menos el costo total de la cantidad anterior. Y acá no tendríamos el dato para restar. Ok, gracias. Entonces, en costo total y en ingreso marginal, la celda 1 queda vacía. Listo. Entonces, por otro lado, los ingresos totales. ¿Cómo tendría que yo hacer acá la fórmula? A ver. Ingreso El total. precio por la cantidad, ¿Y dónde encuentro el precio? en donde dice valor del pantalón, que son 35.000. Muy bien. Como ese es un valor fijo para todas las celdas, es decir, que yo voy para todas las cantidades voy a tener siempre este precio. Entonces yo lo que hago es fijar ese valor.
Para fijar ese valor acá en Excel, ustedes le oprimen la tecla F4. ¿Listo? Y ahora lo van a multiplicar por la cantidad, que es así, va a variar a medida que vamos cambiando. Entonces acá, para una cantidad, pues el ingreso va a ser de 35.000. Y acá ya me calcula todos los datos, ¿sí ven? Para todos los datos me está tomando el mismo 35.000 pesos, porque he fijado ese valor. Si yo no lo hubiese fijado y arrastro la fórmula, pues acá me va a tomar después 0, 0, 0 y no me funciona. Entonces, para que lo fijen o simplemente colocan igual a 35.000 por esta celda y es así que la arrastro. Ahora vamos a hallar el ingreso marginal. Entonces, acá es igual. Recuerden que aquí tienen que abrir paréntesis. Acá, ¿qué error cometí? A ver, ¿quién está atento y me dice si aquí cometí algún error? ¿No? Que ahí no tendríamos como la información digamos, como del anterior costo, bueno, en fin, no sé cómo explicar. Muy bien, sí, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Es que no alcanzo a ver acá quién está participando. Liliana. Muy bien, Liliana. Déjame ver. Entonces, aquí el error es que yo iba a tomar un dato y coloqué la fórmula donde no tengo datos para hallarla. Entonces, recuerden que inicio en la celda número 2, donde es igual a ingreso total de 2, que qué celda es la que yo debo tomar. ¿Dónde encuentro el valor de ingresos totales? ¿No? Recuerden que ¿La I? ¿En la columna de la I? Muy bien, Liliana. Yo sé que este ejercicio ahorita lo haces en menos de media hora y ya me estás enviando la actividad. Entonces tomo I4 menos I3, que es donde está el ingreso total anterior, dividido, y abro nuevamente paréntesis, en la cantidad 2, que está en esta celda, menos la cantidad 1. ¿Listo? Entonces aquí le doy Enter. Y arrastro la fórmula. De esta manera, aquí ya me muestran los ingresos marginales. Ahora tengo que hallar acá cuál es la utilidad o pérdida. Me dice que utilidad o pérdida es igual a ingresos totales, que está en la I, menos los costos totales, que la encuentro en la columna D. Le doy Enter. Me dice que si yo produzco una unidad de pantalones, lo que voy a tener es una pérdida de 13.000 pesos. Pero si se aumenta la producción, pues a partir de 4 unidades ya se va a obtener una utilidad de 70.000. Y si se aumentan las cantidades producidas, pues las utilidades van aumentando significativamente. ¿Listo? De esta manera es que ustedes tienen que desarrollar el ejercicio del informe de caso, que es otra parte que les piden acá. Les piden graficar estos datos. Entonces, para graficar, ustedes simplemente lo que van a hacer es seleccionar los datos. Digamos, lo primero que voy a hacer es graficar los costos fijos totales. Para graficar eso, entonces lo que voy a hacer es seleccionar estos datos de costos fijos. Le doy insertar gráficos. Y voy a colocar, esto es mejor utilizar esta gráfica de dispersión. Estos punticos o esta otra también les puede funcionar. Le dan insertar y después lo que hacen es acá cambiar el título. Acá que estábamos graficando. ¿Costos fijos? Costo fijo total. Entonces, costo fijo total. Y ya pues ustedes van a revisar acá cómo van ajustando acá los datos y ajustando esta gráfica. Después que van a tener que costo variable total, entonces seleccionan los datos de cantidades
y seleccionan los datos de costo variable total, le dan insertar, pueden de pronto con esta otra de puntos y ya les muestra acá esta gráfica. Entonces ustedes lo que hacen acá es costo variable total. Costo. ¿Listo? Para presentar el trabajo final lo que ustedes van a hacer es, porque es en Word o PDF, después lo convierte, lo que van a hacer es ya pasan esta tabla, allá según la guía, las indicaciones de la guía van a pasar esta tabla, posteriormente pasan cada una de las gráficas, le hacen el análisis a cada una de esas gráficas y unas conclusiones o recomendaciones a nivel general, porque ustedes están presentando un informe para una empresa que les pidió que analicen el tema de producción, si eso genera utilidades o pérdidas, entonces ustedes lo pueden, lo deben proyectar de tal manera que el gerente de esa empresa sepa qué cantidades producir y de eso qué utilidades o pérdidas obtiene dependiendo su capacidad de producción o su cantidad de producción. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Por favor me la indican. A todos nos quede claro No, señora. ejercicio, ¿no? No, por mi parte Bueno, no, antes de profe. que se desconecten, Una les voy a pregunta, pedir un gran favor. ¿esta Señor. conference va a quedar grabada y se la va a enviar? Sí, señora, queda grabada y yo les envío el link. ¿Listo? Para que ahí pues encuentren la explicación de esto. Ya voy a dejar de grabar. Por favor, antes de salir, me regalan por favor el link en la asistencia. Ya les voy a compartir el link. A ver, está por acá, respuesta, registro de asistencia. Para que por favor registren su asistencia en este link. Copiar. ¿Están viendo el chat? Por favor me Profe, ya apareció. confirman si ven el chat. Listo. Ya Entonces, apareció. por favor, no olviden registrar su Sí, señora. asistencia en este, ¿listo? Y a continuación les voy a compartir también el link de evaluación de este encuentro, ¿listo? Los que vayan diligenciando tanto asistencia como evaluación ya se pueden ir retirando, a no ser que tengan ustedes alguna otra duda para que todo les quede claro, pues aprovechamos este espacio.